Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video me voy a referir al filtro UV. Sé que hay controversia entre los que opinan que es un buen método para proteger el objetivo de nuestras cámaras y otros que opinan que se pierde demasiada calidad en las fotografías si se usa. Se comenta que es mucho mejor proteger el objetivo de la cámara en caso de caídas, por ejemplo, con el parasol. Claro, al caer la cámara con el objetivo, golpearía más que nada el parasol más que el mismo lente, digamos. Pero claro, en el caso de rayaduras, por ejemplo, o de suciedad que se pueda acumular en el objetivo, el parasol no lo podrá proteger. Entonces, en ese caso, es mucho más conveniente el filtro UV, ¿cierto? Pero yo no les quiero dar mi punto de vista, si es conveniente o no usar este filtro. Lo que voy a hacer es fotografiar esta cámara alcancía sin filtros y con ellos para que puedan ver si el resultado que se obtiene con los filtros o sin ellos es el adecuado. Pondré la cámara por este lado, la cámara alcancía como les decía, para que podamos hacer las diferentes pruebas. Aquí tengo mi cámara para poder hacer estas fotos. Las voy a ir tomando y se las voy a mostrar para que vayan viendo los resultados. La encendemos. La primera foto irá sin filtro. La tomaremos en forma inmediata. Ya tengo la cámara en todo caso preajustada a la luz que le corresponde en este momento. Ahí estamos viendo la foto. Como les digo, no puse ningún filtro delante del objetivo. Ahora voy a usar un filtro UV que no tiene registrado aquí el fabricante, así que podría ser perfectamente de una calidad dudosa. ¿Ok? Haré la fotografía. Ahí la pueden ver y comparar con la anterior. Ahora usaré otro filtro UV, pero en este caso es uno de la marca Oya, que tiene muy buen prestigio. Como es de mayor diámetro que el lente que estoy usando en este momento, lo filmaré con la mano y haré la fotografía. Estos dos filtros que tengo acá no son exactamente UV, están relacionados porque también sirven para protección del objetivo, pero el de adelante es el Skylight 1A y el de atrás el Skylight 1B. El Skylight se usa en situaciones normales, el Skylight A me refiero, pero el Skylight B también se puede usar, pero está diseñado más que nada para ser utilizado en la alta montaña. El 1A tiene un tono rosado muy suave y el 1B tiene el mismo tono pero un poco más intenso, levemente más intenso. El UV no tiene ningún tono. Estos rosados, los Skylight, nos dan fotografías levemente más cálidas. Por eso el 1B, como está pensado para ser usado en la montaña, tiene ese tono un poco más marcado para contrarrestar la fuerte luz azul que hay en la alta montaña, como les decía. Lo usaré también para que puedan ver en forma práctica los resultados
También lo firmaré con la mano porque es de diámetro poco mayor. Ahí tenemos la fotografía y la están viendo, y procedo a utilizar el filtro Skylight 1B. También lo firmo en la mano porque es de diámetro mayor al que tengo puesto en este momento. Ahí están viendo la fotografía de este filtro Skylight 1B. A continuación, se las muestro todas juntas para que puedan notar en forma clara el efecto que produce cada una. Muy bien, como les decía al comienzo, mi intención no es transmitirles en este video si deben o no usar este filtro, el UV. Lo que quiero es que con las fotografías que tomé, que les he mostrado, más estas otras que realicé al aire libre para este video, quiero que ustedes puedan definir por sí mismos si les parece o no conveniente utilizar este filtro. Este filtro tiene la ventaja, como les decía en todo caso, que si se sucia o se raya, es económico cambiarlo, no así el objetivo de la cámara. ¿Ok? Les dejo la fotografía que tomé de esta cámara alcancía, que la usé como ejemplo, como muestra, para que puedan tomar su propia decisión sobre este filtro. ¿Ok? Espero que este video les sirva, y si les pareció útil, por favor ayúdenme a compartirlo. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.